Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patti y en esta ocasión vamos a hacer pastelitos. No es cierto, pero quiero platicarles que compramos el hornito especial de mis pastelitos. Está divino, está precioso, tiene unos colores muy lindos, pero la caja no se queda atrás, tiene un diseño hermoso y hoy no pude evitarlo. Voy a hacer tarjetas con la caja del hornito de mis pastelitos. Lo primero que vamos a hacer es desarmar la caja. La despegamos muy fácil y cortarla con tijeras en secciones para poder manejarla mucho mejor y poder cortar las tarjetas más a gusto. Para hacer las tarjetas vamos a necesitar nuestro moldecito tamaño tarjeta estándar. Este lo hice con cascarón de huevo porque este material es muy rígido y lo podemos manipular sin que le pase nada. Las primeras imágenes que le quiero sacar a la caja son las de Grace. Son 3 y curiosamente son de tamaño exacto y preciso para hacer tarjetas. Me voy a apoyar en esta ventanita de residuo que me quedó cuando hice la tarjeta. Con esta me ayuda mucho a saber exactamente dónde quiero hacer el corte de la tarjeta, qué imagen exactamente quiero que se vea en la tarjeta. Ya teniendo el punto bien localizado, voy a poner el molde de mi tarjeta en la ventanita y voy a sacar el resto. Con cuidado, haciendo la presión adecuada en el cartoncito, voy a empezar a marcar con el cúter. Antes lo marcaba con un lápiz, pero el cúter es más preciso, pero eso sí hay que tener más cuidado de que no se nos resbale. Y una vez hechas las marcas, ya con más comodidad, con una regla, hice los cortes. Sí necesitamos que nuestro cúter esté súper filoso porque este cartón tiene varias capas. Pero el chiste es que el corte preciso se haga en la imagen. Y listo, miren qué bonita tarjeta quedó. Y así le voy a hacer con las otras. Y listo, ya tenemos las 3 primeras tarjetas y quedan súper bonitas. Me gustaron bastante, me está gustando mucho esta onda. Y vamos a ver qué otras imágenes le podemos sacar a la caja. Esta me gustó mucho porque está completita, el hornito cabe perfectamente en una tarjetita. También quise sacar el logotipo del hornito especial, pero este sí estaba bastante grande y lo hice en 2 tarjetas verticales. También el de mis pastelitos, un pastelito y las galletitas. Y ¡tatán! Así quedaron, salieron 6 tarjetas. ¡Ay, a poco no están lindas! A continuación, el siguiente paso es un poco enfadoso, pero bastante necesario. Yo aquí recomiendo practicar antes. Y le vamos a quitar como varias capas de cartón para que solo nos quede como la capa de la impresión. Tiene algo que es como craft, tiene corrugado. Y sí me late practicar porque la verdad es que es muy fácil.
solo agarrándole la onda. Así que después de una buena practicada estamos listos para abordar la tarjeta. Mi recomendación aquí es que empiecen a despegarle de la orilla. Váyanse recorriendo toda la orilla hasta que encuentren ese punto exacto donde se está desprendiendo todo poco a poco, fácil y de un jalón. Cuando esto suceda, hasta relajante estar quitándole de pieza completa a las tarjetas el cartón. Para finalizar, las como rebabitas que le quedaron de cartoncillo se las vamos a quitar con este pedacito de navaja de cúter, y los pelitos que se salen de la tarjeta se los voy a cortar con tijeras. Listo, terminamos de hacer nuestro cochinero. Pero las tarjetas quedaron súper bien. Ya se siente más como tarjetita y no como pedazo de cartoncito. Y llegamos al último paso, que para mí es el más divertido. En la computadora intenté hacer este diseño que viene en un costado de la caja. Más o menos ahí me quedó. Y lo imprimí en papel calcamonía, y esto es para taparle la parte posterior a la tarjetita, que no se vea el cartoncito y tenga una presentación así como más de tarjeta bonita. Este lo hice con tijeras y recorté un pedazo un poco sobrado, porque pues las tarjetas yo no creo haberlas cortado perfectamente, así que para que no vaya a quedar ni un pedacito sin tapar, lo corté así, un poquito más grande, y ya después le corté el exceso con regla y cúter. Si a ti te late este diseño, te dejo en la caja de descripción de este video el link para su descarga gratuita. Si te gustan las manualidades, si quieres hacer algo por el estilo, ahí está. Por el estilo. Y listo, nos quedó delicioso, amigo. Pues ya quedaron todas las tarjetas con la calcamonía en la parte posterior. La verdad es que me gustó mucho cómo se ve. Se ve lindo, me gusta. No me arrepiento de nada. Solo quería anexarle un detallito a esas dos tarjetas, y rescaté estos dos logotipos de mis pastelitos de la caja, los recorté y los quiero pegar en estas dos tarjetitas. Me gustó mucho cómo quedaron. Ahora toca poner las tarjetas en nuestro coleccionador, que dedicamos a poner estas tarjetas que estamos haciendo en las cajas de juguetes. Aquí también tenemos las de Harry Potter. Si quieres ver el video de estas tarjetas, aquí te lo dejo en un link. Y es hora de poner las del hornito. Me gustó mucho estas tres primeras de Grace, porque son exactamente tres, así que las podemos agrupar. Se ve súper padre. En medio puse la que no tiene logotipo, más o menos para que haya ahí una armonía. Y vamos a poner juntas las del hornito logotipo, que se vea completito. Y por acá abajo vamos a poner las del logotipo de mis pastelitos en medio, y a los lados vamos a poner los postrecitos, las galletitas. Miren qué padre se ve en la parte posterior. Como que debía haberle puesto un poquito más rosita, ¿no? Más rosa, para que se vea más rososa todo. Aquí ponemos el hornito. Y listo, vean qué bonito. Me gusta mucho esta parte cuando las pongo en el coleccionador. Me encanta. Me gusta mucho esto. Se me hizo padre. Y pues nos sobró este super logotipo grande de mi hornito, y también el código para checar todo momento las recetas. Yeah.
Me gustó, sí me gustó, sí me gustó. Bueno amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Si te gustó dale like, suscríbete a mi canal, pero no te vayas, quédate y navega en el canal. Tal vez encuentres una colección que te va a gustar y no me puedo ir sin decir que nos quedó especial. Ay, perdón, no lo pude evitar.